Comenzamos entonces nuestra clase de día lunes 12 de abril, donde vamos a empezar las temáticas que corresponden a nuestra unidad de tercero medio, y que es la unidad 1, que comprende el lenguaje y la creación estética de las obras literarias. Para eso vamos hoy día a formar una base para poder analizar los textos y hacer trabajos informativos, de investigación sobre las obras literarias en base a la presencia y el concepto de estética sobre ellos, ¿ya? Por esto, nuestra primera clase de la unidad se va a llamar Recursos Estéticos del Lenguaje. ¿Ya? El objetivo de la clase, comprender el concepto de estética como un recurso lingüístico y relacionarlos con obras leídas, en este caso, con obras plásticas y sobre todo sobre el arte. Para empezar, necesito que ustedes me respondan y veamos las siguientes imágenes. Podemos observar que la primera imagen es una fotografía y la segunda es una obra artística. Para ustedes, Francisco, Ailín, Catalina, si quieren me contestan por favor ahí en el chat, necesito saber qué sensaciones les provocan estas imágenes. Sensaciones. ¿Qué sensaciones a ustedes les reflejan estas imágenes que les estoy mostrando? Noelia, Catalina. ¿Qué sensaciones les reflejan esas imágenes que se encuentran ahí? ¿De culturas diferentes ya, Elías? ¿Ya? Amanda, Noelia, estamos todos aquí en clases, ¿ya? Rebeca, vamos opinando. Francisco dice, la niña me da como dolor y tristeza. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Eso es lo que necesito que vayan desprendiendo de ustedes, porque a partir de esta habilidad que se las voy a forjar, que es ver el lado estético de la literatura, van a poder hacer sus trabajos de análisis, ya que los que van a venir más adelante, y sobre todo la prueba de esta unidad, que tiene que ver con la estética de la literatura, no va a ser una prueba en webclass, va a ser un trabajo de investigación donde ustedes van a tener que comentar mucho y investigar. La segunda me provoca curiosidad por lo abstracto. Muy bien. Entonces, esta idea de dolor, tristeza, en este caso curiosidad, son sensaciones que también las podemos llevar a la literatura y que se puede dar principalmente de la redacción y cómo se cuenta la historia al momento de que el personaje, aparecen los personajes, las situaciones, los conflictos. Es como, por ejemplo, cuando ustedes leen una obra de terror, ¿ya? O una novela de amor, y a ustedes les cautiva tanto, ¿ya? Que ustedes siguen leyendo, que por ejemplo nos cautiva a seguir leyendo otros tomos del mismo libro, como los bestsellers que tienen sagas, ¿cierto? Y que se puede hacer a partir de más de un libro. Entonces yo me pregunto como lector, ¿por qué me causa tanta curiosidad y esta sorpresiva y estas ganas de seguir leyendo este libro? ¿Y cuál es la respuesta? Esta idea de la estética que se refleja, ¿cierto? En este caso, las letras, la redacción de este libro que estoy leyendo. ¿Y cómo lo podemos, en este caso, realizar? A través de nuestras sensaciones, cómo la palabra de un libro nos puede causar a nosotros como una sensación, un sentimiento. ¿Ya? Es como cuando nosotros estamos viendo una película de acción o de terror y nos produce una sensación, un impacto. Eso es lo mismo que hace la literatura. Entonces le pregunto a ustedes, a cada uno de ustedes, o los que me puedan contestar, ¿qué consideras bello? ¿Qué es bello para ustedes? Porque para cada uno va a ser algo distinto. ¿Qué es lo bello? ¿Qué será bello? Si alguien me puede ahí definir o lo que ustedes consideren como bello. ¿Ya? Por aquí me dice, díganme. Bienvenido. El día de hoy hablaremos sobre el campo y la ciudad. Presta mucha atención para que conozcas
¿Qué será lo bello en este aspecto? Para ustedes, ¿qué consideran bello? Por ejemplo, ustedes de manera estética, bello tiene que ver con algo, ¿cierto? Ahí. O por ejemplo, si yo quiero apreciar, ¿cierto? Una situación o una obra plástica o a una creación propiamente de mí, puedo atribuir, ¿cierto? A lo bello. Para mí es algo que tenga muchos colores o según el sentimiento que me transmita, ¿ya? Los colores también tienen que ver con los sentimientos y eso refleja mucho en las creaciones tanto de ciertos autores, ya sea plástica, literatura, creación misma. Los colores siempre representan un sentimiento. Muy bien, Aileen. Entonces, si nosotros buscamos en el diccionario o la definición de estético y que tiene que ver con esta idea de buscar la belleza que se encuentra en la literatura, ¿ya? Podemos ir a la RAE, al diccionario de la Real Academia Española, y va a definir en este aspecto estético como varios, en este caso, circunstancias. Primero me dice que es relativo, en este caso, a la disciplina de la estética. Vamos a ver que la estética tiene que ver con una disciplina de estudio para poder analizar objetos, situaciones, creaciones, en este caso las creaciones literarias, ¿ya? Que pertenece o decir percepción o apreciación de lo que nosotros tengamos de belleza, ¿ya? También estético tiene que ver con lo artístico, del aspecto de bello y elegante, también tiene que ver con fundamentos filosóficos del arte, por ahí dice, ¿ya? También es un conjunto de elementos estilísticos y temáticos. En general, estético tiene que ver con la rama de la belleza y principalmente es un paradigma para estudiar algo. En este caso la vamos a utilizar para estudiar la literatura, ¿ya? ¿Y qué va a enmarcar? Lo bello de lo sublime, quizás las percepciones que nos causen los relatos, etc. La estética literaria, entonces, ustedes ahí van tomando apuntes porque todo esto lo vamos a aplicar en un trabajo más adelante, ¿ya? Acuérdense que siempre es importante que ustedes tengan los apuntes ahí de su cuaderno de todas las clases para ir insertándolo, porque los trabajos que vamos a hacer en tercero medio es de aplicación, de investigación, de forjar en ustedes la discriminación de información en la web, también de manera digital en este caso, también presencial, si tienen fotocopias, libros, etcétera, y con eso también los vamos a aplicar en trabajos de investigación. Entonces, toda esta idea de la estética, de lo bello, de este paradigma para analizar las obras literarias, lo vamos a aplicar en la literatura. El arte literario que estudia los procesos de creación y producción de las obras literarias. Entonces, la estética es un arte, es decir, cómo nosotros vamos a poder captar lo que se expresa ahí a través de la creación propia del autor. Asimismo, es la belleza literaria que genera un placer estético, y ahí lo vamos a definir. Imagínense, es tanto la cautivez que me quiere al momento de nosotros escribir una obra literaria que le produce al receptor un placer leerlos. Y aquí es lo que se crea y este boom de sagas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hubo este boom de Harry Potter y se llevó al cine y la gente se vestía igual, en este caso tenía los mismos comportamientos de los personajes, ya hubo tanto el boom de cierto de esta escritora J.K. Rowling, era porque en el mismo lector su escritura producía este placer estético de leer, ¿ya? Y en este caso, entonces, la belleza literaria tiene que ver con lo subjetivo. Si tiene que ver con mis apreciaciones y mis sentimientos, la estética tiene que ver con el lado subjetivo de las cosas, ¿ya? Donde interviene cierta esta subjetividad y en ella pueden intervenir los siguientes factores. Por ejemplo, si yo quiero apreciar lo bello y lo estético de una obra artística o de una obra literaria, siempre en mi percepción va a ir incluido los siguientes aspectos: el económico, el social, el político, el filosófico, el religioso y el educativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hablo sobre el aspecto económico, tiene que ver con el acceso en que yo tenga, por ejemplo, al conocimiento de la cultura, al conocimiento de la literatura,
Yo no puedo juzgar una obra literaria si yo no tengo un poco conocimiento literario. Si yo no me gusta leer, muy precario será en este entonces mi justificación para apreciar esa obra. Es como cuando ustedes le preguntan al final de una prueba de literatura, ¿les gustó el libro? Yo ahí tengo que hacer una apreciación. Entonces yo digo, sí, no, no me gustó, etcétera. ¿Ya? Entonces para eso necesito tratar de desarrollar mi conocimiento de la literatura. También puede afectar en la apreciación estética de la literatura, lo social, es decir, el acceso y el conocimiento, en este caso, que me presenta la sociedad de ese libro. A lo mejor ese libro puede hablar sobre un poco de política, yo también lo ligo, en este caso, mi apreciación a eso. A lo mejor ese libro, en este caso, ese texto literario presenta una filosofía, yo investigo y trato de interpretar eso, etc. Entonces la estética es una ciencia del arte que va, ¿cierto?, a darnos la apreciación sobre un objeto, en este caso sobre una obra literaria. ¿Ya? Alguien tiene por ahí la millara ahí. Ya, vamos a desactivar el audio. Entonces, todas estas ideas de apreciar la literatura y que podemos apreciar fotografías, momentos, etcétera, a través de nuestras emociones, nos va a producir este placer que yo les dije y que va a hacer, por ejemplo, a un libro tener muchos lectores, por ejemplo, a una obra artística tener muchos, en este caso, análisis ya sobre eso, como por ejemplo esta obra que fue muy, en este caso, analizada de Leonardo da Vinci, que fue la Mona Lisa, ya tratar de rescatar qué quiso plasmar a través de esta mujer misteriosa. Entonces ahí podemos tener este concepto de placer estético. El placer estético que yo les hablo tiene que ver con un elemento de la estética literaria y de las obras de arte, como la conmoción de los sentidos y la mente del receptor ante una obra literaria, como los sentidos míos, ¿ya?, y mi mente va a jugar en la lectura y en la apreciación de una obra, ¿cierto?, y que al final me va a arrojar una reflexión o una interpretación. Para eso vamos a recordar y sintetizar todo lo que acabo de decir en el siguiente video. Este video también lo voy a dejar ahí para que ustedes vayan entendiendo lo que es el concepto estético de la literatura. Hola amigos, bienvenidos. Estética en la literatura. Se puede entender la estética como una filosofía del arte, ya que es la ciencia que se encarga del estudio de la belleza, de lo que es bello. ¿Cuáles son las características de lo bello? Más o menos la búsqueda de la verdad a través del arte, la percepción y la sensación del ser humano. Todos estos elementos se incluyen en el ámbito del estudio de la estética. La estética, así definida, es el dominio de la filosofía que estudia el arte y sus cualidades, tales como la belleza, lo eminente, lo feo o la disonancia. Utilizando el sentido común, distinguimos estos grados de belleza y sus conceptos afines, como lo gracioso, lo grandioso, lo elegante, lo sublime, lo ridículo y más que todo lo trágico. La estética los agrupa todos estos bajo un concepto general, el que nos da por resultado el producir por una sola contemplación un deleite. Todos estos partiendo de la categoría de bello, pueden ser comparados y graduados en base a este concepto concreto a naturaleza de la estética y la belleza. En el ámbito relativo a las letras, la estética estudia los recursos utilizados y los objetivos perseguidos por el artista, mientras que una orientación clásica aborda el estudio estético en las letras desde el punto de vista de su adecuación a los cánones tradicionales o su cercanía a la verdad. Más tarde, como en otros campos del arte, se estudian los objetivos e intenciones del artista. Entonces podemos ver que un texto literario puede ser, ¿cierto?, abordado de manera, analizándolo de manera estética, ¿cierto?, a través, ¿cierto?, de, en este caso, la investigación del autor, como él, ¿cierto?,
en el estudio que podemos hacer, podemos tener su contexto de producción. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar el libro, primero tenemos que saber quién lo escribió, en qué momento lo escribió, para poder analizar esa de manera estética y poder interpretar lo que quiere decir. Acuérdense que para interpretar un texto siempre tengo que hacer una lectura entre líneas, es decir, descubrir lo que está más allá del texto. Hoy día solamente vamos a conocer este concepto de estética, que en las otras clases lo vamos a ir aplicando paso por paso a distintos tipos de textos literarios, donde vamos a conocer autores, donde vamos a forjar textos específicos para poder ser al final de esta unidad unos críticos literarios. ¿Ya? Esa es la finalidad de esta unidad, tratar de, ¿cierto?, ser unos críticos literarios, y para eso tengo que conocer la estética, ¿cierto?, el concepto de estética en literatura, tengo que conocer cómo puedo leer un texto y poder interpretarlo, etc. Y esta, por eso, nuestra primera clase es definir lo que es la estética, es decir, captar esta sensación a través, ¿cierto?, de nuestras emociones, de nuestras percepciones de algo en concreto. Entonces, este lenguaje estético que se va a mostrar en estas obras literarias llenas de ficción, es un lenguaje principalmente a veces coloquial que denota, ¿cierto?, lo bello, ¿ya? También demuestra un estudio de la esencia y la percepción de la belleza en las palabras de un escritor, y también tiene que ver con el estudio de la percepción, ¿cierto?, sensorial que se encuentra en un texto literario. Vamos a hacer una actividad de refuerzo. Para eso nos vamos a dar cuenta en el siguiente video lo siguiente. En este siguiente video, por ejemplo, ¿qué paradigma de lo estético podemos apreciar en una obra tanto artística como literaria? ¿Ya? Y hay muchas percepciones. Ya aquí me los va a decir y los vamos a nombrar. ¿Ya? ¿Y qué reflexiones podemos obtener de este video? Recorrido virtual. Bello. El nacimiento de Venus de 1879 por William Adolphe. Óleo sobre lienzo de 300 por 125 centímetros. Museo de Orléans, París. Desde la antigüedad, el cabello largo en las mujeres representa belleza, y tanto como Venus como Psique son representadas de forma magistral por diferentes pintores del neoclasicismo. Sublime. Psique reanimada por el beso del amor. Eros y Psique, estilo de escultura neoclásico. Material mármol blanco de Carrara. Museo de Louvre, París, Francia. Escultor Antonio Canarro. El protagonista de la sublimación es una historia de amor tierna y bella en esta escultura, que nos hace desbordar emociones ante la situación de estos dos enamorados. Lo feo. La cara de la guerra, por Salvador Dalí de 1940, considerada como una de las obras más impactantes, oscuras y surrealistas de Dalí, fue pintada tras la Guerra Civil de España, reflejando dolor, el temor, la muerte y el sufrimiento. Grotesco. Saturno devora a su hijo de Francisco Goya, 1819 a 1823, basado en un mito griego de Cronos, en el que en momento él devora a su hijo por temor a ser destronado. Cómico. Dogs Playing Poker. Encargado por Cigarros Brownie en 1903, el pintor americano S.M. Coding pintó una parodia de una reunión de póker, representada por canes, algo cómico naturalmente. Trágico. Los amantes. De René Magritte, 1928. La pintura muestra el beso de una pareja con los rostros cubiertos, ocultando sus identidades. Se encuentra en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. En esta pintura se puede establecer una melancolía y tristeza al no saber sus identidades. Ya, con lo que acabo de ahí exponer el video, ¿cuáles son los paradigmas estéticos que podemos tener de una obra? ¿Alguien me los puede nombrar que acaban de decirse en el video? ¿Cuáles son los paradigmas? ¿Cuáles son los paradigmas que aparecen ahí en el video? Que podemos conocer como algo estético. Estético no es solamente lo bello, dice más de un paradigma ahí.
¿Alguien me los puede nombrar? ¿Se refiere a eso cuando dice lo cómico, lo feo y todo eso? Súper bien. Sí, súper bien. Aline, súper bien. Dice lo bello, lo feo, lo sublime, lo desgarrador, lo cómico y lo trágico. Muy bien, perfecto. Entonces, para que ustedes sepan, ya, quiero que no solamente para apreciar una obra tengo que decir lo bello de, puedo decir lo feo, lo sublime, lo desgarrador, también es estético, lo cómico y lo trágico, ¿ya? Entonces quiero que también tengan conocimiento de eso, y eso lo vamos a aplicar la próxima semana en una obra literaria. Entonces ya sé que no solamente puedo apreciar lo bello, sino que lo feo, lo sublime, etc. ¿Qué reflexiones se pueden desprender de este video? Lo que acabo de decir, que lo bello no es solamente lo estético, sino que yo puedo tener un sinfín de paradigmas. ¿Ya? Ya. Entonces, con esta pequeña idea, ya, que es lo que es la idea del concepto estético en la literatura, voy a dejar una pequeña actividad y me voy a poner al día con ustedes, ya entregándolos a no más hoy día sus trabajos, que es esta idea de hacer actividades que tengan notas acumulativas para ir otorgando un plus a si tienen notas deficientes a lo largo de este año en la asignatura Lengua y Literatura. La actividad es que hay un pequeño texto que va a hablar sobre la idea de lo estético. Es un poquito informativo, entonces las preguntas que van a aparecer ahí son las siguientes. Por ejemplo, ¿cuál es la idea principal de ese texto? ¿Cuáles son las características que se reflejan? ¿Ya? Y en este caso, sobre preguntas de comprensión lectora para que al final, a partir de la otra semana, ya tengamos claro lo que es el concepto de estética, la que vamos a aplicar siempre en obras literarias, desde ya. Así que la otra semana ya vamos a tener eso en conciencia y esto se entrega hasta el sábado 12 de, o sea, 17 en este caso de abril. Esto va a quedar fijado, ¿cierto?, en Classroom, así que cada uno se les va a asignar y les va a recordar hasta cuándo tienen que entregar. Vamos a ver lo siguiente.